Las enfermedades, como dice ahí, renales, se pueden comprobar siempre por análisis bioquímicos, cultivos y efectivamente con la clínica. La ventaja quizás vea es que he estado más de 30 años en el laboratorio de emergencia, así que todos los pacientes críticos los he visto. Neonatología, ginecología, de la UCI, entonces un poco es mi ventaja, ¿no? Saber de qué forma podemos nosotros plantear muchas veces el diagnóstico. Es algo que a veces, por lo menos con nosotros no había problemas, ¿no? Con la responsabilidad de la gente. Cuando veía que alguna situación clínica no estaba conforme a lo que llamaba. Decía, oye, Juan, Pedro, Manuel, ¿sabes qué? Te voy a hacer esta prueba porque parece que hay otra cosa. Y decía, aquí no te preocupes. Yo sé que a los médicos no nos gusta eso, ¿no? Pero si fuéramos realmente colaborativos, en función del paciente sería lo mejor. La mayoría de estas síndromes, y es una de las cosas definitivamente que nos hemos quedado ahí, ya en otras literaturas se dan cuenta. Por favor, podría cerrar la puerta. Por favor. Siempre estamos pensando en urea-creatinina, ¿no? Y definitivamente ya no es tanto eso, ¿no? Nosotros conocemos que de acá a unos 5 años más estamos hablando de otro tipo de análisis y otro tipo de marcadores. La biología molecular definitivamente creo que la fibra, ¿no? Es que no alcanza, tú sí alcanzas. No alcanza, la inteligencia de la dama. Y definitivamente una de las cosas que hasta ahora no se quita es que en la orina, y es una de las cosas que quizás les voy a comentar después, se observan muchos tipos de problemas y las alteraciones físico-químicas son importantes. Si usted examinara, como nosotros lo hacemos solamente mirando la orina, tendría muchas cosas a favor. Y en la actualidad hay pruebas del año 2010 hasta 2017, pruebas que se realizan ahorita, hasta genética por orina, es una cosa tremenda. Eso va a venir acá, de todas maneras va a venir acá en nuestro medio, y ya en otros países como Chile lo están haciendo, y lo están haciendo con potenciometría, resonancia, así que ya no tiene nada que ver con los exámenes que le echamos los tubitos, no tiene nada que ver con eso. Y en casi 15 a 25 minutos tenemos el diagnóstico hasta de 25 enfermedades genéticas. Bueno, y nosotros tenemos que ver que la orina definitivamente hasta ahora para nosotros va a significar siempre una manifestación, ¿no? De alguna patología. Puede tener bacterias, hongos, parásitos, cristales, cilindros. Y una de las cosas que felizmente, gracias a Dios, como les mencionaban a los mismos tecnólogos, están aprendiendo a utilizar la diferenciación celular. En otros países la diferenciación celular es muy importante, ¿no? Ustedes encuentran un resultado de células epiteliales escasas, en menor cantidad, eso no es cierto. Actualmente ya sabemos nosotros que van a ser células intermedias, células renales y células superficiales. Eso nos está dando un diagnóstico de una patología sin necesidad de tener una infección. Luego, ¿qué hacemos nosotros y hacen ustedes sobre todo, ¿no? Presencia si hay edemas, si tenemos una hipertensión arterial, si tenemos alguna impresión de tipo cutáneo mucosa, etc., una anemia o hay prurito, estamos hablando ya, o hay problemas de la orina, ¿no? Las micciones, frecuencias, volumen, etc. Y eso definitivamente a veces lo marcamos así. Pero hay otras cosas que también en los síndromes renales tienen que ver con el compromiso funcional. Definitivamente en los hospitales, por lo menos del MINSA, no se utiliza. Con urea-creatinina hay bastantes cosas. Y en las enfermedades renales podemos nosotros actualmente, ya con otro tipo de tecnología, hacer ya también descarte de enfermedades oncológicas y componentes genéticos. En la actualidad, hace 2 años se presentó en un informe en Europa hallazgo de células inflamativas de orina comparado con el PAP NIC2 y la semejanza era igual. Podemos empezar. La otra que se está mencionando en oncológico es el dosaje, la evidencia de proteasas. Algunas de ellas son muy características del cáncer,
Derso System. Recuerden que la orina es un órgano de eliminación, entonces de todos los lugares van a venir y se están encontrando preventivos utilizando sustancias nanotecnología. Ya lo están haciendo en Estados Unidos, ya reportaron el año pasado, están en 2 trabajos ya en esto, y hacen el diagnóstico previo a un problema de oncológico, antes de aparecer el problema. Entonces, ya hay, ¿y eso qué? Con un examen de orina, con una cinta, con una, definitivamente con una evidencia de manejo de sustancias ahora por, podemos decir, biología molecular en términos, ¿no? Y esto, 10-15 minutos, ya tenemos el diagnóstico. Los que van a ser oncólogos, con estas situaciones ya una evidencia de hacer un hallazgo, ¿no? Si es varón, si es niño, si es mujer, si hay un problema de orina, prostático, mama, pulmonar, etc. Parece mentira, pero ya estamos en este término. Entonces, para ustedes va a ser una complicación definitivamente cuando ustedes terminen y esto ya tenga que nosotros en la rutina de trabajo. Y para que vean ustedes, esto es importante siempre, porque a veces nos olvidamos dónde está, de qué tamaño es, en dónde está ubicado, etc. En qué nivel están los dos riñones, uno está arriba del otro, y por qué razón está uno encima del otro, porque uno está muy hacia arriba, ¿no? Y a veces ubicándolo nada más en la anatomía, ¿no? Que esto es importante para recordarlo. Igual el panel que tenemos nosotros dos, aunque algunos hablan de muchas variaciones, muchas partes todavía, a nosotros solamente nos interesa que hay una médula y una corteza. En una está definitivamente las columnas, en otro están lo que significa los glomérulos, ¿no? Que es importante porque cada uno de estos va a significar también un hallazgo, una patología. Y esto es como mencionaba, hay 2 funciones netamente, ¿no? Hay una función de eliminación de sustancias tóxicas, y eso es lo que hace, y luego la eliminación de catabolitos terminales, porque la urea es proteína, igual la creatinina también, el metabolismo muscular. Y estas 2, como ahorita felizmente no hay mayor complicación para muchos nefrólogos o los clínicos, siempre el incremento está hablando de una disminución de la función renal. Y lo que nosotros vemos también que hay una regulación, ¿no? O sea, por eso que el riñón no solamente hay que pedirle urea creatinina, ¿no? Hay que pedirle también hormonas, como en este caso de progetina, también hay otro tipo de hormonas, retina, angiotensina y aldosterona. El calcitriol, que también es parte de esa componente de vitamina D, etc. Y va a ser la homeostasis del calcio y del fósforo. Y en el caso de las primeras, el líquido, ¿no es cierto?, va a ser el control de ácido base. Entonces uno pide también electrolitos, etc., ¿no? Que son importantes para valorar. Y eso definitivamente lo hace ¿quién más? Los que están en la UCI, los que están en la REXA. Ellos saben que en una patología renal tienen que estar ellos, porque cualquier alteración también es un problema de poder manejar, ¿no? Ese paciente. Y ahí vemos nosotros, hay un sinnúmero de complejidad, no estamos hablando de bioquímica, solamente mencionable. Ese es el sistema, ¿no? Que va a estar comprometido justamente cuando el riñón también está comprometido. Hay otras cosas, hay otras situaciones y el clínico debe conocer toda esta relación. Nosotros solamente conocemos, ustedes tienen que conocerla para poder valorar el estado de un paciente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos como rutina de manejo, ¿no? Cuando nos piden algo, vamos a hacer el trabajo de los síndromes, etcétera, cualquier tipo de síndrome renal, no solamente esto, siempre la basal. Cuando uno, en el examen, cuando se le venga alguna prueba, ¿no? Una prueba que se manejan para el control de un paciente renal, de frente va a ser una creatinina, no, es el hemograma. Los análisis basales tienen que ver cómo está el estatus del paciente en ese momento. Las situaciones luego patológicas las comenzamos. Por eso que el hemograma es vital para ver cómo está el panorama. También vamos a ver si hay anemia, vamos a ver si hay leucocitosis, vamos a ver si hay infección izquierda, etc. Porque el compromiso renal también tiene que ver con infección, entonces tenemos que manejar. ¿Y la glucosa por qué? Porque definitivamente la patología metabólica da un compromiso renal. La urea creatinina, de hecho. Y 2 pruebas que se manejan bastante ahorita son proteína de 24 horas y una microalbuminuria, que son de las cosas que también
se manejan en pacientes diabéticos, pacientes que tienen ya alteraciones de tipo renal o que se está evidenciando. Luego tenemos ahí, como decir, la depuración, electrolitos, gases arteriales, sulfuro y calcio y otras pruebas más, que definitivamente las hay como complemento nada más. Y esta es una de las pruebas que definitivamente es importante, ¿no? Que en las prácticas también ustedes las manejan. Yo les he dicho, ya después de tanto tiempo nos decir para qué sirve el pH, ¿no? ¿Para qué sirve la densidad? Y definitivamente en otros lugares, en otros países ya se sabe que esto es importantísimo. Una buena densidad, un buen pH está significando una defensa antibacteriana, una defensa con cualquier tipo de gérmenes que puedan ingresar. Entonces, incluso sabemos nosotros que cuando hay un pH de este tipo y es alcalino, y esto también lo está evidenciando a nivel sanguíneo, estamos hablando de un cuadro de sepsis, solamente hablando del pH humano. Esto es algo que se ha perdido y es una de las cosas que el urólogo también lo perdió, y esto era una rutina de nosotros, estando ahí todavía en el pre y hasta en el internado, ¿no? La prueba de los 3 vasos, para ver de dónde viene la hematología. La cosa es tan simple, ¿no? Era lo que no había laboratorio, orina, quiero que orines acá y ya podemos determinar a qué nivel estaba sangrado. Entonces, ¿cuáles son los síndromes que nosotros no vamos a repasar así, sino una cosa muy simple, pero para ver en qué pruebas podemos nosotros manejar? Tenemos ahí la hematuria, proteinina, porque la hematuria no solamente puede ser por renal, sino puede ser un síndrome nefrótico, nefrítico, hipertensión arterial, insuficiencia renal, etc. Es una coagulopatía. Entonces, en caso de la hematuria, como vemos nosotros, hay un número aumentado, algunos mencionan 2, nosotros mencionamos 3, algunos dicen hasta en el caso de las mujeres puede ser hasta 7. La literatura es muy variable, ¿no? Desgraciadamente no lo tenemos para nosotros, sino son valores referenciales de otro nivel. Pero nosotros hemos visto hasta de 3 a 5 no le hacemos problema, ¿no? En caso de mujeres, varón sí. Tenemos en un varón 3, 4, definitivamente estamos teniendo algún problema y vemos la edad, puede ser un problema. Y vemos nosotros que la hematuria aumenta con el ejercicio, ¿no? Y tenemos dos cosas, dice, una hematuria microscópica, asintomática, sin infección, es un signo de alarma renal, definitivamente. Hay una hematuria que viene y no hay infección, estamos hablando de que sí hay un problema renal, sea de un niño, sea de un adulto, sea de un anciano. Y generalmente las hematurias, definitivamente la frecuencia es infección urinaria, problema prostático, también litiasis o cáncer. Eso es lo que normalmente vemos. Y ahí tenemos dos elementos de ser glomerular y extramedular. Es una manera, ¿no? Y eso lo podemos ver nosotros, inclusive hasta en laboratorio, porque vamos a ver esos hematíes dimórficos alterados en su forma. Y eso vemos nosotros, es un paciente renal, es un paciente que tiene ese tipo de elementos deformados, lo que estamos pensando que sí es un paciente de tipo renal, ¿no es cierto? Y lógicamente también la pérdida de la proteína. En caso de laboratorio, en caso de la hematuria, tenemos dos cosas, ¿no es cierto? Lo vemos con microscopía, pero ahí en las cintas que ustedes van a ver, tienen 3 particularidades. 12 hematíes, 12 hemoglobinas o 12 mioglobinas. Si yo tengo una hematuria, es un caballero que ha sufrido un golpe en las piernas, qué sé yo, y sangra, estamos pensando que es más una mioglobina más que otra cosa. Y eso lo van a detectar ustedes en la cinta de orina. Entonces son ya patologías para que ustedes se recreen ya cuando estén un poco aburridos. En caso de la proteinuria, estamos siempre mencionando es mayor de 150 miligramos por decilitro en las 24 horas. Y eso estamos hablando de proteinuria. Y ahí tenemos nosotros algunas consideraciones también de niños y lactantes, ¿no? Que es importante. ¿Cuándo se observa esto? No necesariamente va a significarse en la patología solamente renal, porque es un síndrome. Vamos a ver la hipertensión arterial, en la diabetes y en la presentación renal. A veces es como un marcador sistémico también. Si lo vemos nosotros acá, decimos, es un marcador sistémico. ¿Qué está pasando? Pues hay alguna patología agregada en hipertensión,
o una diabetes que está empezando y estamos viendo esta situación. En sangre vemos nosotros que hay proteínas totales y albúminas. Ahora, si queremos nosotros ser más específicos, lo vamos a ver también hasta con una electroforesis, para ver todo ese tipo de cosas. Ahora, ustedes ven ahí un dibujo que es interesante. Normalmente dice, vamos a filtrar casi 5.000 miligramos, ¿cierto? Pero casi todo en el cuerpo proximal van a ser resolvidos. ¿En cuánto se va a eliminar? Menos de 100 miligramos. Eso es lo que normalmente se hace. Pero ahí hay un asunto, ¿no? Esa secreción que está mencionando ahí, que es a veces vemos nosotros en el sedimento unas tiritas así. Lo van a ver ustedes cuando vean. Le decimos filamentos mucoides. Entonces, mucho a nadie le da importancia a eso, ¿no? Hasta que dijeron que esa era la proteína de Stanford, es la uromodulina o uromodulina cualquiera. Esa importancia, ¿por qué? Porque ese es el cimiento de los cilindros. Y luego se vio de que tenía una particularidad, y la particularidad se refiere, ¿no? Que impide, recuerden ustedes que una de las cosas que le echan la culpa que hay un daño renal es la inflamación, la presencia de linfocitos. Entonces, esta proteína tiene una particularidad, lo podemos ver bastante, lo vemos nosotros en infecciones, lo vemos nosotros cuando a veces hay solamente inflamación, o lo vemos cuando hay litiasis, lo vemos, porque está... ¿Y qué es lo que ha hecho? Interfiere con la función linfocitaria, ya se conoce eso. Es una protección contra las infecciones, inhibe la migración de cristal, o sea, evita la presencia de cristales. Cuando esto es demasiado, definitivamente yo no sirve, pero esa es la importancia de esta proteína, aparte de ser el cimiento de los cilindros. Los cilindros ya hialinos, cilindros granulosos, etc. Esta proteína nosotros en laboratorio podemos también dosarlas nosotros, identificarlas en las cintas de orina, que ustedes van a verla, también en el ácido sulfosalicílico, y eso van a ser proteínas de orina de 24 horas y también la microalbuminuria, que son pruebas también de orina que se manejan en el laboratorio. ¿Cómo se ven? Una consulta, pero la hipertensión para ver la proteinuria, o sea, no pasa que tiene hipertensión, hacer un examen de orina de proteinuria no es tan certero, al menos es una hipertensión maligna. Claro, o sea, acá lo que estamos hablando es como un marcador sistémico, no estamos hablando de que hay una presentación siempre, o sea, cuando hay una enfermedad no va a aparecer las cosas, o sea, cuando hay una enfermedad crónica de evolución sí va a aparecer las cosas. Entonces siempre el marcador va a significar una cronicidad de tu patología, ¿no? En el síndrome nefrótico, que ustedes lo saben, la proteína es lo básico ahí, y ahorita ya se puede dosar eso. O sea, antes era bien engorroso dosar una proteína de 24 horas, ahorita ya existe técnicas, existe exclusivamente reactivos para eso, proteína específica para lo que es orina, no es la proteína que utiliza para sangre, es totalmente diferente. Ahí te necesitas un nutriente, aparte un sistema de reactivos diferente. Ya no es lo de antes. Antes sí era bien complicado hacer esto porque utilizamos la proteína de sangre y no es así. Ahorita se utiliza exclusivamente la proteína en caso de orina. Y nosotros podemos ver que también va a haber un edema y hiperlipemia, ¿no? Que también es importante. Entonces es una unidad que nosotros va a ayudar a poder manejarlo. Proteinuria, albuminemia, hiporbuminemia, edema y hiperlipemia. ¿Qué va a significar un síndrome nefrótico? Ven ahí, por ejemplo, en ese pequeño dibujo nada más, siempre cuando la parte es normal, pero cuando ya estamos perdiendo las proteínas, ya no hay absorción, o sea, prácticamente se está perdiendo todo. Y eso es porque hay lesión glomerular, hay una podicitopatía, en los pies del caso de los glomérulos, alteración de los capilares, y esto es frecuentemente en dos patologías metabólicas y cualquier glomerulopatía, sea postinfecciosa, etc. Entonces esto va a hacer que no haya ya una reabsorción, sino es pérdida. Y en laboratorio, como lo mencionaba, nosotros vamos a encontrar ahí, vamos a ver la hipercolesterolemia, vamos a ver la albúmina, proteinuria de las 24 horas, etc. Y con eso es una evidencia. Y con la clínica ya estamos hablando de un síndrome nefrótico.
esta es otra cosa. Hay ahorita marcadores para ver esto. Como le digo, las cosas ya no son tan simples para ustedes más que para nosotros. Nosotros vamos a hallar un set de reactivos y me pides tú que haga un biomarcador y lo voy a hacer. Ahora, para usted va a significar ¿qué? ¿Cierto? Y ahí vamos a ver, ¿no? Hay algunos anticuerpos contra los podocitos, definitivamente. Y siempre una de las cosas que uno se pone a pensar es que la inflamación, todos los reactantes de inflamación y células, sobre todo los linfocitos, están haciéndole daño. Por eso que el riñón mismo se defiende, pero ya cuando no puede, desgraciadamente hay un sinnúmero de problemas y va a significar esto. Entonces, de cada una de estas y anticuerpos, ya estamos utilizando marcadores de identificación de los daños. Y recuerden, la glomerulonefritis también, una de las cosas que se hace es el usaje también de complementos actualmente. Para hacer un diagnóstico es complemento. Y uno de los complementos es complemento de patología. En nefrítico tenemos que ver nosotros que el edema, oliguria, hematuria, hay una disminución de filtrado glomerular, hipertensión. Es una instalación aguda, definitivamente, y eso tiene que ver con todo este tipo de batería de gérmenes que puede haber. Generalmente siempre estamos hablando de una tos infecciosa, generalmente estamos hablando de un estreptococo beta-hemolítico, pero no solamente eso, pueden haber todos estos gérmenes ocasionando esa glomerulitis infecciosa. ¿Se dan cuenta? Y esto siempre es una carga para aquellos que van a ser pediatras. Menores de 5 años con un problema renal hay que tratarlo inmediatamente. No se le puede dar una pastillita, una de estos para la fiebre, no. Tiene que tratarse inmediatamente. Porque ya en el reporte que hay en Europa, menores de 5 años que aparece una vez, es un antecedente a la edad de joven ser un candidato a una insuficiencia renal. Ellos tienen ya un recuerdo, un trabajo hecho durante años. Entonces, siempre digo, un problema renal, y más todavía en varones, definitivamente es un problema muy. Y ahí vemos nosotros, ¿no? Siempre el hemograma, no solamente lo estoy mencionando acá, el hemograma es para todo, para toda la patología, sino que acá lo estoy mandando porque estamos hablando del síndrome nefrítico. Igual, y ahí el C3 y C4, generalmente el C3, ese es uno de los indicadores. Cuando ustedes vean una de las historias clínicas se dan cuenta que el diagnóstico, el pediatra está pidiendo C3 y C4. ¿Qué vemos nosotros? Todas estas cosas lo vemos nosotros como a veces depósito, ¿no? Dentro de la membrana. Y ahí vemos nosotros, ¿no? Entonces, vemos nosotros que hay el término, siempre va a haber depósitos. Y va a haber que prácticamente el glomérulo va a estar con anticuerpos, con elementos, como dicen, ¿no? Vemos nosotros, en inmunofluorescencia vemos que es depósito de inmunoglobulina G, de M y C3. Y eso va a significar, son proteínas, se engruesan, lesionan, definitivamente vienen todos los problemas posteriores. Eso ustedes creo que lo han hecho en patología, pero debería hacer esa situación, manejarlo. Y en caso de laboratorio, pedir el dosaje de los complementos de las inmunoglobulinas. Hipertensión, como mencionaba, uno de sus compañeros definitivamente como enfermedad puede ser crónica, multifactorial, y eso sí es definitivamente uno lo conoce, no es solamente porque salió, sino hay problemas hormonales. Ahorita están hablando hasta de otro tipo de hormonas, ¿no? Como en la mañana estaba leyendo el infarto al miocardio y las hormonas sexuales. Hay un trabajo hecho el año pasado y uno se pone ¿qué ha pasado? ¿No? Pero están investigando todas esas cosas. ¿Por qué razón hay infarto, paro y muerte? En el caso de esto también igual, es multifactorial, hay que saber cuál es el lineamiento, puede ser cardíaco, puede ser el mismo, como dice, hipertensión maligna, hay un problema genético, un problema renal, etc. Uno tiene que comenzar a mirar muchos factores de manejo de lo que significa la presión arterial. Una de las cosas que hasta ahora, de verdad, eso tengo que consultarlo con el cardiólogo, porque 140 mencionan ellos, ¿no? Algunos ya le están dando importancia al 140. Ahora dice, no, es por la edad, muy bien.
pero yo veo que inclusive a varones o personas adultas de 30 años con 140 le están ya poniendo indicaciones que debe bajar la presión arterial. Y sería interesante conversar con ellos porque hasta ahora, porque yo veo que por ejemplo por encima de 140, algunos ya 140 por mes para abajo. Nosotros tenemos que verlo nosotros también para ver si realmente este es un problema ya evidente de una patología. Cuando es de origen renal, más o menos un promedio de 10%, en todos los casos de hipertensión. Y generalmente esto tiene que ver con la raza. Uno de los grandes problemas de la raza negra, ¿no?, que tiene este problema. La relación indirecta también entre la hipertensión arterial y la estenosis. Eso también se conoce. Acá definitivamente todas las pruebas que se van a realizar, si es algo que hay que manejar ahí las pruebas, aparte de ver el problema de colesterol y eso es prueba quirúrgica, significa pues hemograma, otras cosas, porque tiene que ser muchas veces intervenido estos pacientes. ¿Cuáles son los factores? Ustedes ven ahí, definitivamente la ateromatosis. Hay la lesión en capa media arterial, generalmente el problema fibromuscular va a ser más frecuente en las mujeres. Va a haber compresión intrínseca también y puede significar también tipo parenquimal, la consecuencia de espironefritis. Alguna vez si es unilateral puede ser compensado, pero puede haber también eso. Puede ser problema litiásico, reflujo vesiculetral. También este estrechez puede ser por tuberculosis. Y esto lo veíamos nosotros hace muchos años, actualmente no vemos ese tipo de cosas. La ventaja es, como es a veces uno, que el otro riñón está tomando la batuta, ¿no? Por eso es una compensación contra la otra. Vemos nosotros ahí algunas condiciones. Ahora, en esto sí definitivamente hay muchas cosas, como digo, solamente mencionarle y luego qué hacemos nosotros como laboratorio. Tenemos nosotros ahí generalmente los tipos de trombo o émbolos, es un problema definitivamente que nosotros sí podemos evidenciarlo, ¿no?, con análisis de laboratorio de los lípidos, pero el resto de cosas definitivamente es un poquito difícil. Si es eclampsia, nosotros sí podemos ver una transaminasa con alguna otra particularidad de análisis. Entonces, todas estas patologías que ustedes ven acá, ¿cómo podemos nosotros solucionarlas? Bueno, mirar si esto también, no solamente tipo vascular, sino también puede ser tubular, puede ser parenquimal, puede ser interno, ¿no? El manejo de la estructura misma del glomérulo puede ser muchas cosas. Pero si uno se pone a mirar nada más que hay productos tóxicos, y por esa razón cuando uno tiene a veces una mordedura de araña y hay lisis, y esta lisis aparece a nivel renal, el paciente puede morir con un taponamiento. Y vemos nosotros ahí, hay sustancias nefrotóxicas, no neurotóxicas, hemoglobinuria, mioglobinuria, el ácido úrico, la hipercalcemia, expresiones de cadenas proteicas también ligeras. Y en caso de los exógenos, el uso de contraste, aquí vamos a ser radiólogos también, ¿no es cierto? Muchas veces se le pide, ¿no?, al paciente si tiene algún compromiso o tiene una alergia, ¿no?, porque hay pruebas de imagenología que hay que colocarle contraste. Hay utilización de algunos medicamentos que van a ser también y parte de lo que nosotros manejamos constante, ¿no? Pero todas estas cosas van a significar más que todo la parte clínica. ¿Okay? ¿Cuáles son las pruebas basales que nosotros tenemos que manejar con ellos? Igual, hemograma, fósforo, creatinina, examen simple de orina, para poder evidenciar, porque también hasta sustancias químicas, podemos decir en general, van a ser depósitos muchas veces de cristal, y lo vamos a observar nosotros. Tenemos que ver también la evidencia del electrolito, del calcio, del ácido úrico, que hemos visto que una patología de esto puede ser por alta cantidad de ácido úrico.
Tenemos que ver la depuración, que es en la clase posterior vamos a ver todo lo que son pruebas de función renal. Por eso no le estoy comentando mucho, sino para dejar estas cosas ya para la próxima semana. Tenemos la mucoinuria, colesterol, y en estos casos de pacientes siempre hay que hacerle eso, HIV y hepatitis, porque son pruebas basales. ¿Y qué no hacemos nosotros en lo contrario, ¿no? Todo lo que es manejo de imagenología? Es importante para saber si esto es por obstrucción, si esto es por tuberculosis, etcétera, etcétera, que hay también que hacer un examen de orina, y hacemos un examen de orina para ver tuberculosis. Hace 2 semanas se vio un caso. Acá la gente nunca menciona que hay casos de tuberculosis, ¿no? Ustedes no sé si habrán escuchado que hace poco salió por televisión, dice, ha disminuido la tuberculosis en el 40%. La tuberculosis común y silvestre ha disminuido el 40%. Es muy probable, dice la gente epidemióloga. ¿Cuál es la tuberculosis que ha subido? Es la multidrogo resistente. ¿Y quién sufre de esa multidrogo resistente? La mayoría del personal de salud. Entonces nosotros hace cuestión de la semana pasada hemos encontrado un bacilo acicor resistente en orina. Imagenología también puede hacer el diagnóstico. Entonces se le da tratamiento. El problema de que la lesión que provoca la tuberculosis muchas veces es estrechez, ¿no es cierto? Entonces hay una complicación tremenda también. Ahora, si esto es en los 2 riñones, definitivamente es un problema. En la crónica vemos nosotros que son de la aguda que vemos, la crónica no es un proceso, ¿no? Un proceso de la enfermedad de cualquier tipo, generalmente en este caso las metabólicas son las que más frecuentemente estamos viendo, ¿no? Y acá sí definitivamente es la destrucción progresiva, ¿no? De la nefrona. El problema de acá también es, y eso ha pasado en el hospital, la mamá de una de las tecnólogas fue y un poco de molestia, a veces cuando uno está acá, a veces se le echa la pierna, a veces la varia, qué sé yo, y encuentra más de 1.5 de creatinina. Ya cuando le ha hecho la depuración se dieron cuenta que estaba cierto. Y acá definitivamente la pérdida de la función renal debe ser bastante marcada para que haya sintomatología. Y solamente con la prueba de urea y creatinina, sí, como un marcador inmediato nos ayuda. Entonces, nosotros vemos ahí todas estas patologías y tenemos que ver. Ahora, ¿por qué? Porque en la enfermedad crónica también va a haber hemorragia. O sea, y uno dice, ¿qué tiene que ver el tema? Va a haber una hemorragia. Si en enfermedad crónica va a haber más anemia, la eritropoyetina, como está compuesta, y todas esas patologías. Entonces, aquí en este agregamos que 2 pruebas que son frecuentemente utilizadas, y eso lo hacen nefrólogos, la eritropoyetina y el febre, porque son pacientes que van a sufrir hemorragias digestivas muchas veces por la misma patología o por el estrés. Y esto es, cuando hablamos de tubulopatía, generalmente estamos hablando siempre de medicamentos, la mayoría de casos. Le he puesto me pareció interesante este slide, que lo encontré y estamos hablando de que casi todos son problemas de tipo genético. Y vemos nosotros hay patologías evidentes. ¿Cierto? Entonces, tenemos el síndrome de Fanconi, etcétera, o diabetes también es otra de las cosas. Pero acá generalmente lo hemos visto nosotros, el uso frecuente en la tubulopatía, con necrosis también, el uso de antiinflamatorios, ¿no? Uno de ellos es los pacientes que a veces tienen que utilizar ácido acetilsalicílico con mayor frecuencia y de manera crónica, a veces por problemas de agregación plaquetaria, etcétera. Entonces se ve este tipo de cosas, ¿no? Pero la mayoría de casos son casi de carácter genético. Y esto es algo que ya ustedes lo conocen. Nosotros cuando vemos en la parte de infección urinaria estamos hablando siempre de un objetivo. Pero esta es una de las cosas que realmente a nosotros nos ha impresionado, ¿no? No todas las molestias urinarias son infección. Y
Las pacientes que llegan muchas veces a emergencia son pacientes que no están en condiciones de tomar una muestra de cultivo, pero una orina simple sí nos orienta en términos. Pero acá definitivamente en cualquier nivel de salud. ¿Qué es lo que se está observando en estas últimas oportunidades? Que definitivamente las pacientes menopáusicas están habiendo muchos de estos problemas. Esto por sequedad de sus partes, el uso de cierto tipo de ropa y inclusive lo que conocemos nosotros como prolapso. Hay retención urinaria y luego hay una infección, etc. La mayoría de los casos de infecciones que se tiene es generalmente el 80-90% es una coli, pero la coli no es la misma. Hay muchos tipos de coli, pero como familia grande decimos que la coli es parte. En caso de los pacientes de UCI, pacientes que están en cuidado crítico, el mayor problema que tenemos nosotros es con la pseudomonas. ¿Y cuál es el problema de una infección urinaria? Que asciende, que el pie se baja y luego asciende. Y eso sucede. Generalmente, como yo lo mencionaba, primeramente empieza en frío. Y en caso de los pacientes que están en UCI y tienen un problema de infección urinaria, es un pronóstico de que va a una sepsis. Y eso se ve mucho, están los reportes, ninguna cosa que no desconocemos nosotros ocurre. Una infección urinaria es una puerta para una sepsis de un paciente que está en UCI. Y generalmente esto es lo que pasa. En caso de laboratorio, siempre el cajón en una infección urinaria es un hemograma, porque hay que ver que también una de las infecciones que se repite constantemente es una infección que también tiene que ver con problemas de fierro, es una anemia. Y luego de acá es una orina simple, obstructivo. Nunca descartar la imagenología, porque también se ha observado con una contraste, porque también se ha visto acodamiento, los uréteres, etcétera, a nivel, o estrechamiento, no solamente lo vemos, sino estrechamiento, y esto también lo vemos nosotros en niños. Y esto se ha visto en niños, luego de ser operado, se soluciona definitivamente en situación urinaria. Entonces, todas estas patologías que hemos revisado en términos que implican, quizás, no sé si habrá otra más, una cosa así, como término, que eso lo vamos a revisar con tranquilidad. Que tenemos nosotros pruebas bastantes, todas, no hay ninguna que se descarte, y eso es lo que tienen ustedes. Una de las cosas en la pregunta del examen siempre se menciona algo así, cuáles son las pruebas basables para la patología de descartar una enfermedad renal. Y en la mayoría se pone urea y creatinina y ahí quedó, ¿no es cierto? Tenemos nosotros que ver todo ese panorama de manejo y ver que estos son los exámenes básicos en los cuales nosotros tenemos que manejar. Y las dos últimas HIV hepatitis, ¿por qué? Porque si va esta paciente, niño, adulto, a entrar a una cirugía, va a tener que ser. Bueno, agregándose otras, que son las colaboraciones, pero estas son las pruebas bases y eso deben de conocerlo. ¿Alguna pregunta?